Entonces, el tema de nuestra clase de hoy, IAM, infarto agudo de miocardio, ¿cierto? El IAM, infarto agudo de miocardio. Recordamos cuando definimos cardiopatía isquémica, dijimos que la cardiopatía isquémica la definíamos como el desequilibrio entre los requerimientos del músculo cardíaco, las necesidades del miocardio, ¿cierto? De responder ante nuestros requerimientos orgánicos en rigor, ¿cierto? Y el flujo coronario, es decir, la imposibilidad que las coronarias lleven sangre plenamente, ¿cierto?, al miocardio cuando este miocardio necesita de sangre, ¿cierto? Y necesita, por ende, además de oxígeno. Entonces, este desequilibrio entre los requerimientos del músculo cardíaco y el flujo coronario lo definimos como una cardiopatía isquémica. Y recordamos 5 formas de presentación de la cardiopatía isquémica: el angor o angina, el infarto, la muerte súbita, la arritmia en el contexto de una cardiopatía isquémica y la insuficiencia cardíaca también en el contexto de una cardiopatía isquémica. Entonces revisaremos ahora, ¿cierto?, el tema infarto agudo de miocardio y estableceremos ciertos patrones diferenciales con el angor, ¿cierto?, con la angina de pecho. Entonces el infarto lo definimos como la necrosis o muerte del músculo cardíaco. Necrosis o muerte del músculo cardíaco a causa de la disminución o interrupción exagerada de su riego sanguíneo. Entonces definimos el infarto agudo de miocardio como la muerte, necrosis del músculo cardíaco a causa de la disminución o interrupción exagerada de su riego sanguíneo. Y acá establecemos inmediatamente un parámetro diferencial en relación al angor, ¿cierto? En el angor hablamos de una interrupción, de un desequilibrio entre los requerimientos del músculo cardíaco y el flujo coronario, ¿cierto? Una interrupción del flujo coronario en rigor desde las coronarias hacia el miocardio. Sin embargo, en el angor no observamos necrosis. En el angor hay una interrupción del flujo sanguíneo hacia el miocardio, pero no hay muerte del músculo cardíaco, ¿cierto? No hay necrosis. Por lo tanto, la necrosis es exclusiva y excluyente, ¿cierto?, del infarto agudo de miocardio. Entonces, el infarto agudo de miocardio lo definimos como la necrosis o muerte del músculo cardíaco a causa de la disminución o interrupción exagerada de su riego sanguíneo. ¿Qué factores pueden desencadenar un infarto? Y en rigor, ¿qué factores pueden desencadenar una cardiopatía isquémica en cualquiera de sus 5 presentaciones? El angor, la arritmia, la insuficiencia cardíaca, el infarto o la muerte súbita. ¿Qué factores pueden desencadenar una manifestación, ¿cierto?, clínica de una cardiopatía isquémica? Los ejercicios, las emociones, los traumatismos con lesión coronaria y las intervenciones quirúrgicas podrían ser factores desencadenantes de un infarto y de una cardiopatía isquémica. Recordamos el ejemplo que pusimos de Pedrito, ¿cierto?, que tenía 2 factores mayores y un factor menor, que se puso su buzo y haciendo actividad física en la playa le vino su angor, ¿cierto? Y acá también estableceremos un ejemplo en relación a infarto. Hacemos el alcance que hay una tendencia a confundir los factores de riesgo coronario con los factores desencadenantes, ¿cierto?, de una cardiopatía isquémica y de un infarto en particular. Los factores de riesgo coronario mayores y menores que analizamos en nuestra clase de cardiopatía isquémica como factores mayores: alteración del metabolismo de los lípidos, la hipertensión arterial, el hábito de fumar, recordamos la obesidad, el sedentarismo, la edad y el sexo, y recordamos, ¿cierto?, además las tensiones emocionales mantenidas son factores mayores de riesgo coronario. Y entre los factores menores nombramos los factores genéticos, la ingesta excesiva de cafeína
y recordamos también la ingesta de aguas blandas, pero son factores de riesgo coronario. En ese contexto, ¿cierto? En presencia de factores de riesgo coronario, podríamos también encontrar factores desencadenantes, pero no solo factores de riesgo coronario, sino que son los factores que nos pueden desencadenar un infarto en particular y desencadenar básicamente, ¿cierto? Manifestaciones clínicas de riesgo coronario, ¿cierto? De cardiopatía isquémica, perdón, a partir de estos factores desencadenantes. Pero los factores desencadenantes no son igual que los factores de riesgo coronario, son distintos, ¿cierto? Un paciente que tiene factores de riesgo coronario, un factor desencadenante puede ser los ejercicios, las emociones, los traumas o las intervenciones quirúrgicas. Entonces, ejercicios, claramente, ¿cierto? Porque el ejercicio es un factor desencadenante por cuanto la actividad física demanda oxígeno, ¿cierto? Nuestros tejidos necesitan oxígeno y estas coronarias no pueden satisfacer ese requerimiento de sangre y por ende oxígeno al miocardio. Por lo tanto, los ejercicios claramente son un factor desencadenante. Y por eso que vemos, ojalá cada vez con menor frecuencia, ¿cierto? Deportistas, incluso de alta excelencia, que se desploman en la cancha, ¿cierto? Lo que pasó nuevamente con el jugador danés Eriksen, porque la actividad física demandó oxígeno, demandó sangre y estas coronarias no pudieron satisfacer ese requerimiento. Las emociones también es un factor desencadenante y las emociones las enlazamos, ¿cierto?, con las tensiones emocionales mantenidas, con las suprarrenales, con la liberación de sustancias vasoactivas, con la noradrenalina, recordamos, ¿cierto? Por lo tanto, las emociones también podrían ser un factor desencadenante de infarto en particular y de cardiopatía isquémica en general. Y algunas veces vemos en películas o en parodias, ¿cierto? Como una persona recibe una gran noticia, ¿cierto? Y en conjunto con alegrarse, ¿qué pasa? Se toma el pecho y cae desplomada, ¿cierto? O quien ganó un boleto de lotería, ¿cierto? Un gran premio, su emoción le genera, es de tal magnitud, ¿cierto? Su emoción que le genera en rigor una cardiopatía isquémica, ¿cierto? Como parodias que vemos en algunos actividades, ¿cierto? Eventualmente televisivas o parodias. Traumatismos con lesión coronaria, menos probables, ¿cierto? Los traumatismos con lesión coronaria, pero podrían en su momento, si la persona recibe un trauma importante a nivel de su corazón, lesionar los vasos coronarios y esto también ser un factor desencadenante de cardiopatía isquémica. Podría ser también, ¿cierto? Y también consideramos como factores desencadenantes las intervenciones quirúrgicas. Pueden ser intervenciones quirúrgicas en el contexto de cirugía cardíaca propiamente tal, o en el contexto de intervenciones quirúrgicas de otras estructuras, ¿cierto? Que no tengan que ver necesariamente con el corazón. Y lo hemos visto nuevamente en nuestra serie de televisión, ¿cierto? Que nos entregan también emociones, pero también nos entregan algunos conocimientos, ¿cierto? Cuando se están operando al paciente y el paciente presenta un evento cardíaco y tienen que masajear el corazón, prácticamente un masaje a corazón abierto, o dejan descargas eléctricas, ¿cierto? A nivel del corazón, descargas eléctricas. Algo de esto tiene relación con las intervenciones quirúrgicas, ¿cierto? Entonces, los factores desencadenantes de una cardiopatía isquémica en general y de un infarto en particular, los ejercicios, las emociones, los traumatismos con lesión coronaria, las intervenciones quirúrgicas, como factores desencadenantes de un infarto. Cuadro clínico de un infarto, entonces Pedrito, el mismo ejemplo del Angus, ¿cierto? Fumador empedernido, con hábito tabáquico, hipertenso además, ¿cierto? Que tiene factores genéticos, familiares, decide terminar con este estado de cosas, se pone su buzo, ¿cierto? Y está haciendo su actividad en la playa. Y este factor desencadenante, el ejercicio, sumado a sus factores de riesgo coronario, le desencadenó un dolor opresivo, retroesternal, ¿cierto? Que se irradia al brazo izquierdo,
al cuello, a la región facial e incluso se irradia al brazo derecho. Es un dolor, ¿cierto?, que se mantiene por más de 30 minutos, ¿cierto? Es un dolor, Pedrito decide reposar, se sienta en la arena, pero vemos que este reposo no disminuye ni mitiga el dolor. Por el contrario, ¿cierto? El dolor se mantiene por más tiempo, es decir, a diferencia del angor, en el infarto el reposo no necesariamente mitiga el dolor, ¿cierto? Y es un dolor que se está manteniendo ya por más de 30 minutos. Y Pedrito, ya después de 30 minutos, 40 minutos de dolor, ¿cierto? Está sudoroso y tiene sensación de muerte inminente, que es una, dijimos, característica del paciente con un infarto, ¿cierto? El paciente que ha sobrellevado infarto relata entre sus manifestaciones clínicas, ¿cierto? Entre sus síntomas, una sensación de muerte inminente. Y Pedrito también tiene esta sensación de muerte inminente. La gente llama a la ambulancia toma a Pedrito, le pone un medicamento debajo de la lengua, un nitrito, que recordamos reduce la precarga, reduce la poscarga y tiene un efecto vasodilatador sobre las colaterales coronarias, pero incluso así el dolor persiste, ¿cierto? Así que rápidamente en la ambulancia Pedrito se va al servicio de urgencia. Entonces el dolor es el cuadro característico también en el infarto. Es un dolor precordial opresivo retroesternal, un dolor retroesternal opresivo que se irradia al brazo izquierdo, al cuello, al resto del tórax, a la región facial e incluso se puede irradiar hacia el brazo derecho, ¿cierto? Dura más de 30 minutos y acá establecemos otro parámetro diferencial en relación al angor. El dolor del angor, de la angina, dura hasta 30 minutos. El dolor del infarto es un dolor que se prolonga más de 30 minutos. Por las características del dolor, las características, la irradiación del dolor, no podríamos establecer, en un inicio no podríamos diferenciar si estamos ante un angor o ante un infarto, si es un dolor opresivo retroesternal. Por la duración, por supuesto que sí, más de 30 minutos en el infarto, menos de 30 minutos en el angor, pero por las características del dolor, no podríamos a priori, ¿cierto?, definir si es que es un angor o si es en rigor un infarto. Pero por la duración del dolor, sí, ¿cierto? Más de 30 minutos el infarto, hasta 30 minutos el angor, con una sensación de muerte inminente en el infarto. Sensación de muerte inminente. El dolor del infarto puede durar incluso hasta varios días y vamos a observar también taquicardia y podríamos en un inicio observar disminución de la presión arterial en un comienzo porque después la presión se podría estabilizar o incluso, ¿cierto?, podría elevarse. Pero en un inicio podríamos observar una disminución de la presión arterial, taquicardia y además disminución de la presión arterial. Nos interesa de sobremanera hablar y conocer los efectos de la isquemia sobre el miocardio. ¿Qué efectos tiene la isquemia? Que es el cese o disminución del riego sanguíneo, en este caso, sobre el miocardio. Entonces, ¿qué efectos tendría la isquemia, ¿cierto?, sobre el miocardio? Efectos de la isquemia sobre el miocardio. La irrigación miocárdica inapropiada produce una isquemia. Y esta isquemia tendrá en el miocardio los siguientes efectos: metabólicos, efectos metabólicos, mecánicos y eléctricos. Entonces, la isquemia sobre el miocardio nos podría provocar efectos o desencadenar efectos metabólicos, mecánicos y eléctricos. Metabólicos, mecánicos y eléctricos.
Entre los efectos metabólicos de la isquemia sobre el miocardio, consideramos un aumento del contenido de lactatos. Observaremos un aumento del contenido de lactatos, disminución del pH, del ATP y de los creatinfosfatos. Entonces, entre los efectos metabólicos de la isquemia sobre el miocardio, encontramos aumento del contenido de lactatos, disminución del pH, del ATP y de los creatinfosfatos. Entre los efectos mecánicos de la isquemia sobre el miocardio, algo de eso conversamos hoy día en insuficiencia cardíaca, observaremos una disminución de la contractibilidad y de la distensibilidad en la zona isquémica, es decir, la parte del miocardio que no recibe sangre, que está presentando una isquemia, ¿cierto? Y además, con mayor razón, si posteriormente se necrosa, se infarta, esta parte del miocardio que no recibe sangre disminuirá su efecto contráctil, disminuirá su contractibilidad. Entonces, esta zona, esta región del miocardio que no recibió sangre, es decir, que está sufriendo los embates de una isquemia, secundarios a una isquemia, esta zona del miocardio que no recibe sangre verá disminuida su contractibilidad. Habrá una disminución de su contractibilidad y de la distensibilidad, es decir, no tendrá la suficiente fuerza, esta zona que no está recibiendo sangre, esta zona isquémica del miocardio, no tendrá la suficiente fuerza para contraerse y cumplir su efecto de bomba también, ¿cierto? De bomba cardíaca, no participará plenamente del ciclo cardíaco. Y por ende, además, esta zona que no recibe sangre, esta zona isquémica, no tendrá una buena distensibilidad al momento de la diástole. Es decir, la zona del miocardio que no recibe irrigación, que está sufriendo una isquemia, se, entre comillas, descuelga del ciclo cardíaco, disminuye la contractibilidad y además, ¿cierto?, disminuye la distensibilidad en la zona isquémica. Además, habrá falla ventricular, potencialmente podría haber falla a nivel de los ventrículos, ¿cierto?, disfunción de los músculos papilares, entre otros. Es decir, tenemos también efectos mecánicos de la isquemia sobre el miocardio que se traduce en disminución de la contractibilidad y de la distensibilidad en la zona isquémica. Y tenemos también efectos eléctricos de la isquemia sobre el miocardio. Efectos eléctricos de la isquemia sobre el miocardio. Es decir, se producen cambios en los potenciales de reposo y de acción, lo que se traduce en inestabilidad eléctrica y tendencia a las arritmias. Es decir, el corazón de un paciente infartado tendrá tendencia a las arritmias. ¿Por qué? Porque hay cambios en los potenciales de reposo y de acción y esto condiciona que el miocardio esté inestable desde el punto de vista eléctrico, lo que condiciona, ¿cierto?, una tendencia a las arritmias. Entonces, la isquemia sobre el miocardio nos produce efectos metabólicos, mecánicos y eléctricos. Entre los metabólicos destacamos el aumento del contenido de lactatos, disminución del pH, del ATP y de los creatinfosfatos. Entre los efectos mecánicos tenemos disminución de la contractibilidad del corazón y de la distensibilidad en la zona isquémica. Es decir, el corazón no se contraerá en forma plena, en forma enérgica, porque una parte de este corazón está dañado, ¿cierto? Una parte no recibió sangre, es una parte isquémica, por lo tanto, este corazón estará anatómicamente enfermo, ¿cierto? Por lo tanto, no se contraerá con fuerza y tampoco tendrá una distensibilidad óptima al momento de la diástole. Y se producen también en el miocardio alteraciones en los potenciales de reposo y de acción, lo que se traduce en una inestabilidad eléctrica
y tendencia a las arritmias. Entonces, alteraciones y efectos mecánicos, eléctricos y metabólicos. Acá vemos, ¿cierto?, en esta imagen, una placa de ateroma, o podría ser también un trombito, un coágulo, ¿cierto? Condicionó la no llegada de sangre a esta zona del miocardio, y en esta zona, ¿cierto?, se generó la formación de este infarto, de este foco de necrosis, de este foco de muerte del músculo cardíaco. O varias placas, ¿cierto? Varias placas que se obstruyen por trombos, coágulos o placas de ateroma, no condicionó, ¿cierto?, la no llegada óptima de sangre hacia esta zona del miocardio y desarrollo de un foco de necrosis. Puede ser transmural, no transmural, pero esos detalles nosotros queremos recabar claramente con ustedes lo central, ¿cierto? Que es interrupción del riego sanguíneo y posterior desarrollo de un foco necrótico, ¿cierto? De un foco de necrosis, muerte del músculo cardíaco. Diagnóstico del infarto. Recordamos que en cardiopatía isquémica dijimos que eran importantes para el diagnóstico el electrocardiograma, el test de esfuerzo y pruebas de ejercicios para la reserva coronaria y la angiografía coronaria, ¿cierto? Esos métodos diagnósticos son importantes en relación a la cardiopatía isquémica para su diagnóstico en cualquiera de sus presentaciones, ¿cierto? La ANGOR, el infarto, la arritmia, la insuficiencia cardíaca o la muerte súbita. Entonces, diagnóstico del infarto agudo de miocardio. Pedrito, dijimos que había llegado a la ambulancia, le había puesto un medicamento debajo de la lengua, disminuyó el dolor, pero no del todo, ¿cierto? Y lo llevó al servicio de urgencia. Y en el servicio de urgencia sometieron a Pedrito a un electrocardiograma, que recordamos, el electrocardiograma es el registro gráfico de la actividad cardíaca. El electrocardiograma lo definimos como el registro gráfico de la actividad cardíaca. Entonces, el electrocardiograma en un paciente con un infarto agudo de miocardio es útil absolutamente, ¿cierto? Es muy útil y nos va a ayudar, y el electrocardiograma nos entregará otras alteraciones distintas a las que aparecen en el ANGOR. Es decir, el electrocardiograma es un examen que nos ayuda para el diagnóstico de una cardiopatía isquémica en el ANGOR y en el infarto. Pero claramente la información que nos entrega este examen denominado electrocardiograma será distinta, ¿cierto? Es una información distinta que vamos a recabar en el paciente con un ANGOR a la que vamos a recabar en un paciente con un infarto, siendo un examen que nos ayuda en ambas situaciones, pero la información que recabemos en este examen será distinta. Por lo tanto, acá tenemos otro parámetro diferencial, ¿cierto? A la duración del dolor, a el hecho de que no hay necrosis en el ANGOR, al hecho, ¿cierto?, eventualmente que tenemos un electrocardiograma que nos arroja información distinta, tanto en el ANGOR como en el infarto. También consideramos el electrocardiograma como un elemento diferencial, ¿cierto? Y muy importante y relevante, muy importante en el diagnóstico del IAM, es la elevación del nivel plasmático de enzimas cardíacas. Elevación del nivel plasmático de enzimas cardíacas. Recordamos, isquemia, cese del riego sanguíneo, ¿cierto? Secundario a este cese, disminución del riego sanguíneo, recordamos que hay activación del metabolismo anaerobio. Y como respuesta a la activación del metabolismo anaerobio, recordamos también además la acumulación de ácido láctico. Entonces, isquemia, metabolismo anaerobio, acumulación de ácido láctico. Eso sería como la secuencia, ¿cierto? Y como respuesta a esta activación del metabolismo anaerobio, a esta isquemia, a esta acumulación de ácido láctico, se produce elaboración de enzimas proteolíticas. Entonces, hay formación y por ende
elevación del nivel plasmático de enzimas proteolíticas cardíacas, que también es un parámetro diferencial, ¿cierto? Porque en el ANGOR no hay formación y por ende no hay elevación de enzimas proteolíticas, porque estas enzimas se forman en el contexto de una necrosis, ¿cierto? Por lo tanto hay muerte del músculo cardíaco, activación del metabolismo anaerobio y acumulación de, elaboración y acumulación de enzimas proteolíticas. Estas enzimas proteolíticas comprimen las terminaciones nerviosas a nivel del músculo cardíaco, que es en rigor lo que determina el dolor en un paciente con un infarto. Entonces, en un paciente con infarto agudo de miocardio, el dolor está condicionado porque las enzimas proteolíticas que se forman secundaria a la necrosis, ¿cierto? Se forman estas enzimas proteolíticas y estas enzimas que lo que hacen comprimen las terminaciones nerviosas a nivel del miocardio, que es en rigor lo que produce el dolor en el paciente con un infarto. Entonces, el dolor en el paciente con un ANGOR se produce por una interrupción, ¿cierto? Eventualmente por un espasmo de las coronarias, siendo en rigor en el ANGOR. Pero en el infarto, el dolor se produce porque estas enzimas proteolíticas que se forman, producto o secundarios a la necrosis, comprimen las terminaciones nerviosas a nivel cardíaco, y esta compresión de las terminaciones nerviosas es la que en rigor produce el dolor. Entonces, las enzimas proteolíticas se formarán solamente en el infarto, ¿cierto? No se forman en el ANGOR, porque en el ANGOR no hay necrosis. En el infarto sí hay necrosis. Por lo tanto, el nivel plasmático de enzimas proteolíticas se eleva solamente en el infarto. ¿Y cuáles son estas enzimas proteolíticas que se forman, ¿cierto?, en el infarto? Se forman y se elevan en el infarto el lactato deshidrogenasa, LDH, o también denominado deshidrogenasa láctica, lactato deshidrogenasa o deshidrogenasa láctica, y la CPK, la creatina fosfoquinasa. Entonces, el lactato deshidrogenasa o deshidrogenasa láctica, que se forma a partir del metabolismo anaerobio de la glucosa, lactato deshidrogenasa, y la creatina fosfoquinasa, que regula la disponibilidad de energía en las células musculares. Son las dos enzimas que se producen, ¿cierto? La LDH, y la CPK. Sobre todo, en la CPK nos interesa la coenzima MB, la fracción MB. La coenzima MB nos interesa de sobremanera en esta enzima denominada creatina fosfoquinasa. Entonces, lactato deshidrogenasa, que se forma a partir del metabolismo anaerobio de la glucosa, y la CPK, la creatina fosfoquinasa, que regula la disponibilidad de energía en las células musculares. La deshidrogenasa láctica o lactato deshidrogenasa se eleva lentamente desde el momento que se produce el infarto, alcanzando su máximo a las 72-96 horas, y se mantiene elevada por 10 días aproximadamente. Entonces la LDH se eleva lentamente, alcanzando su máximo a las 72-96 horas, y se mantiene elevada por 10 días aproximadamente. Y la CPK, la creatina fosfoquinasa, tiene una alza rápida, una alza precoz, desde el momento que se produce el infarto, a las 3-4 horas aproximadamente desde el momento del infarto, se produce una alza precoz de la CPK. Desde el momento que se produce el infarto, 3-4 horas, ¿cierto? Es decir, un corto lapso de tiempo, una alza precoz, alcanzando su máximo entre las 24-48 horas, y se normaliza a las 72-96 horas. Entonces la LDH
se eleva lentamente alcanzando su máximo a las 72-96 horas después del infarto y se mantiene elevada por unos 10 días aproximadamente. A diferencia de la CPK, sobre todo su coenzima, su fracción MB, que tiene un alza precoz, alcanzando su máximo entre las 24 y 48 horas y se normaliza a las 72-96 horas. Es decir, se está normalizando la CPK y está empezando a elevarse la LDH, ¿cierto? Entonces, siendo las dos muy importantes, ¿cierto? La CPK y la LDH, nos interesa de sobremanera en los primeros momentos, desde la sospecha del infarto, determinar el nivel de CPK, ¿cierto? De la creatina fosfoquinasa. Sobre todo nos interesa la fracción MB. ¿Por qué? En un inicio es más importante porque la CPK se eleva rápidamente, ¿cierto? Tiene una alza precoz la CPK. Una alza precoz se eleva rápidamente. Necesitamos, ¿cierto?, saber rápidamente si el paciente tiene o no un infarto. Un infarto, entre las complicaciones del infarto, tenemos la muerte, ¿cierto? Por lo tanto, es una situación de riesgo vital. Por lo tanto, en un inicio, y ustedes van a tener activa participación en aquello, le solicitamos al paciente nivel de CPK en un inicio, ¿cierto? Sobre todo la fracción MB. CPK, la fracción MB. Lo tomamos, ¿cierto? Determinamos, definimos y después hacemos el control con la LDH. Entonces, en los inicios, sobre todo en las primeras horas del infarto, gran información la recabamos con ayuda de la CPK. ¿Por qué? La CPK, la creatina fosfoquinasa, sobre todo la fracción MB, es la que se eleva más rápido, ¿cierto? En forma precoz desde el momento que se instala el infarto. Hacemos la observación que la elevación de la LDH y la CPK es directamente proporcional al área de la necrosis. Por lo tanto, a mayor necrosis, a mayor muerte del músculo cardíaco, mayor será la elevación de la CPK y la LDH, ¿cierto? A mayor área del miocardio necrosada, a mayor destrucción de la masa, ¿cierto?, eventualmente destruida, miocárdica, mayor elevación de enzimas CPK y LDH. Y en los últimos años, ¿cierto?, gran importancia ha adquirido en el contexto, ¿cierto?, del diagnóstico del infarto, el nivel de una proteína denominada troponina, ¿cierto? Troponina. Entonces, últimamente, al nivel plasmático de enzimas cardíacas CPK y LDH, hemos agregado la determinación de este marcador de mionecrosis, ¿cierto? Marcador de necrosis miocárdica denominada troponina. La troponina es una proteína globular de gran peso molecular. La troponina es, en rigor, ¿cierto?, una proteína globular de gran peso molecular que está presente en el sarcoplasma de las fibras de los músculos estriados. Y esta proteína, ¿cierto?, actualmente está presente en el sarcoplasma de las fibras de los músculos estriados. Y recordamos que en nuestro organismo tenemos músculos estriados donde en el corazón y en el músculo esquelético, ¿cierto? Músculo esquelético y en rigor músculo cardíaco. Músculo esquelético y músculo cardíaco. Entonces, esta proteína está presente en el sarcoplasma de las fibras de los músculos estriados, es decir, a nivel del corazón y de la musculatura esquelética. Y esta proteína, ¿cierto?, la troponina, se secreta, se elabora cuando hay daño miocárdico, cuando el corazón, cuando el miocardio está dañado. Es decir, es un biomarcador de daño miocárdico. Es un biomarcador de daño miocárdico. Entonces, cuando el miocardio está dañado, vamos a observar elevación del nivel de troponinas en nuestro organismo, ¿cierto?
Sobre todo nos interesa la troponina T y la troponina I. La troponina T y la troponina I. Porque estas troponinas, la T y la I, se elevarán, ¿cierto?, cuando haya mionecrosis, necrosis miocárdica. Tenemos también la troponina C, sí, existe igual la troponina C, pero tiene relación la troponina C más con daño de la musculatura esquelética. Pero si nuestra sospecha es fundamentalmente o está basada en daño miocárdico, de sobremanera nos ayudará la troponina I y la troponina T. La troponina T y la troponina I. La troponina E, la principal función, ¿cierto?, de la troponina T, perdón. La troponina T, su principal función es fijar el complejo proteico a la tropomiosina, ¿cierto? Esta proteína a la tropomiosina presente, como decíamos, en el sarcoplasma. Entonces, la troponina T es la que fija, ¿cierto?, el complejo proteico a la tropomiosina. Entonces, van a notar mucho en su práctica profesional o la solicitud de CPK, determinación de troponina, de CPK, ¿cierto? Troponina, CPK, fracción MB, y nos interesan estos exámenes porque el propósito es descartar o corroborar, ¿cierto?, un infarto agudo de miocardio. Si tenemos certeza en relación a la importancia del examen, no en relación a importancia, en relación al para qué nos sirve el examen, le vamos a dar importancia, ¿cierto?, al examen mismo. Si no tenemos certeza para qué nos sirve, podríamos subestimar. Es decir, si nos piden un nivel de troponina y de CPK a las 4 de la mañana, y estos exámenes están elevados, debemos hacer la observación correspondiente, ¿cierto? Porque de esto depende incluso la vida del paciente. Ustedes hacen la observación que la troponina, la CPK están elevadas, ¿cierto? Lo dejan consignado en la ficha clínica, o llaman a su colega, o llaman al médico que va a estar de turno, ¿cierto?, al que le pidió el examen, pero ustedes dejan consignada esa alteración. Si es que se elevó el nivel, ¿cierto?, eventualmente de troponina y de CPK, ustedes hacen esa observación. No es correcto, ¿cierto?, que ustedes detecten que está el examen elevado y no entreguen esa información y arrastren esta información hasta la entrega de turno al otro día, ¿cierto?, porque eso podría significar una complicación en la salud del paciente, ¿cierto? Por lo tanto, si detectamos y tenemos claro y en forma cierta sabemos la importancia del examen, le vamos a dar claramente, ¿cierto?, un relevante importancia, ¿cierto? Por lo tanto, es claramente eso, es muy relevante que ustedes lo destaquen. Ustedes no asumen la responsabilidad de interpretar el examen, no se está solicitando eso, que usted diga al paciente de infarto, no, para nada, pero sí tiene que dejar en evidencia, al saber la importancia del examen, ¿cierto?, cuando éste está alterado. Entonces, la troponina es una proteína que ha tenido gran importancia en el último tiempo para el diagnóstico de una mionecrosis, ¿cierto? Una necrosis miocárdica que con toda certeza esta necrosis miocárdica podría ser secundario a un infarto, ¿cierto? Absolutamente. ¿Y por qué es tan relevante el diagnóstico del infarto? Porque el infarto tiene complicaciones, ¿cierto? El infarto nos puede entregar complicaciones. Y en ese contexto, el infarto, ¿qué complicaciones nos podría entregar? La muerte, ¿cierto? Una complicación del infarto es la muerte, ya sea muerte o muerte súbita. Arritmias, si decíamos que el efecto de la isquemia sobre el miocardio condiciona alteraciones eléctricas, cambios en los potenciales de reposo y de acción, podría haber arritmias, ¿cierto? Es decir, este miocardio queda propenso a inestabilidad eléctrica y esta inestabilidad eléctrica se podría traducir en arritmias. Insuficiencia cardíaca también como complicación del infarto porque recordamos que este miocardio o la parte del miocardio que no recibió sangre, esta zona, ¿cierto? O este efecto de la isquemia sobre el miocardio
altera la contractibilidad y distensibilidad del corazón. Por lo tanto, al alterar la contractibilidad, recordamos que el corazón no tendrá la suficiente fuerza para contraerse y expulsar, eyectar sangre, ¿cierto? Lo que lleva implícito una disminución del gasto cardíaco, y esto lo asociamos con nuestra definición de insuficiencia cardíaca. Entonces, una complicación del infarto también es la insuficiencia cardíaca. Y además, ¿cierto? El infarto puede perforar tabique cardíaco, provocar alteraciones anatómicas a nivel de nuestro corazón, ¿cierto? El ventrículo cardíaco, los músculos papilares se pueden ver afectados, ¿cierto? Es decir, perforación del tabique, del músculo cardíaco, del ventrículo, perdón, de los músculos papilares, entre otros. Pero la muerte es una complicación del infarto, por eso tenemos que abordar el infarto con mucha seriedad, ¿cierto? Las arritmias, la insuficiencia cardíaca, la perforación de alguna estructura anatómica del corazón, también podrían ser complicaciones secundarias al infarto. Entonces, diagnosticamos el infarto. ¿Qué ayuda inicial le podríamos brindar al paciente? Arriba, en vez de tratamiento, colocamos ayuda inicial. No queremos por ningún motivo que ustedes piensen que en esta diapositiva estamos, ¿cierto?, definiendo el tratamiento del paciente con un infarto. Para nada, ¿cierto? Ustedes colocan arriba ayuda inicial del paciente con un infarto o ayuda de urgencia, ¿cierto? Eso es de relevancia para destacarlo, pero no es en rigor esta diapositiva el tratamiento del infarto. El paciente con un infarto es un paciente de altísima complejidad. Se trata en una unidad de cuidados intensivos, ¿cierto? Donde hay diferentes profesionales que están a cargo de este paciente, internistas, intensivistas, cardiólogos, entre otros, ¿cierto? Por lo tanto, no queremos que piensen que en esta diapositiva estamos agotando el tratamiento. Entonces colocamos ayuda inicial del paciente con un infarto agudo de miocardio. Posición semisentada, importante, ¿cierto? Y disminución del ejercicio físico. Si partimos de la base, ¿cierto? Y de la idea de que las coronarias no pueden satisfacer plenamente los requerimientos orgánicos del organismo y ejercemos actividad física en el paciente, va a demandar oxígeno. Por lo tanto, este corazón no puede satisfacer esa demanda. Entonces, disminuimos el ejercicio físico. Hemos observado que algunas veces, ¿cierto?, al paciente con un dolor opresivo, retroesternal, que parece ser con toda certeza un infarto, lo llevan caminando al fondo del pasillo, ¿cierto?, en el último box de atención, caminando. Entendemos que eso no está correcto, hay que disminuir el ejercicio físico. Ese paciente debe tener la mínima actividad física. Cualquier actividad física demandará oxígeno y su corazón, entendemos, ¿cierto?, no puede satisfacer esa demanda. Por lo tanto, posición semisentada y disminución de la actividad física. Administramos oxígeno, calmamos el dolor y entregamos tratamiento anticoagulante, porque una de las causas también de la interrupción del riego sanguíneo desde las coronarias al miocardio podría ser, ¿cierto?, algún trombo o coágulo. Por lo tanto, posición semisentada, disminución de la actividad física, administramos oxígeno, calmamos el dolor y entregamos tratamiento anticoagulante. Calmamos el dolor con morfina, administramos oxígeno, ustedes ya saben cómo administrar, ¿cierto? De qué forma administramos el oxígeno. Administramos nitritos sublinguales o endovenosos también, ¿cierto? Nitritos que tienen, recordamos, efectos muy importantes. Disminuyen la precarga, disminuyen la poscarga y ejercen un efecto vasodilatador sobre las colaterales coronarias, ¿cierto? Y administramos además una aspirina infantil como anticoagulante. Entonces administramos morfina al paciente, le entregamos oxígeno, le administramos nitritos y aspirina para ejercer un efecto anticoagulante. Evitar la agregación plaquetaria, ¿cierto? Y con esto evitar la formación de trombos y coágulos. Entonces administramos morfina, oxígeno, nitritos y aspirina. Morfina, oxígeno, nitritos y aspirina.
Y este procedimiento podría salvarle la vida al paciente, ¿cierto? Si tiene un dolor opresivo retroesternal que se está prolongando más de 30 minutos, ¿podría ser una angina? Sí, podría ser, pero también podría ser un infarto. ¿Podría ser una angina que se está prolongando, una angina inestable? Sí, podría ser, pero también podría ser un infarto. Por lo tanto, hasta que no tengamos certeza de nuestro diagnóstico, calmamos el dolor con morfina, administramos oxígeno, le administramos un nitrito y una aspirina infantil, ¿cierto? Y eso va a ser de mucha ayuda para el paciente. Tenemos un angor prolongado, ¿cierto? Un angor que se está prolongando más de 30 minutos. Tenemos sospecha que es un infarto, ¿cierto? Un angor prolongado más de 30 minutos. Tomamos un electrocardiograma y una muestra de enzimas cardíacas, ¿cierto? Para descartar que no haya una necrosis, recordamos. Entonces, el angor prolongado lo estudiamos con un electrocardiograma y tomamos además una muestra de enzimas cardíacas. Si este electrocardiograma más las muestras de enzimas cardíacas es sugerente de un infarto, el paciente ingresa, ¿cierto? Y va a la unidad de tratamientos intensivos, donde repetimos la creatinfosfoquinasa, ¿cierto? La fracción MB, repetimos el electrocardiograma incluso. Pero si el electrocardiograma y las enzimas no son sugerentes de un infarto, no lo enviamos a casa, ¿cierto? Lo dejamos en observación, que es muy relevante, ¿cierto? Dejarlo en observación algunos minutos o algunas horas o algunos días, lo que sea necesario para descartar que no esté desencadenando un infarto. Entonces, angor prolongado, electrocardiograma con muestras de enzimas. Si estas alteraciones son sugerentes de un infarto, el paciente ingresa a la unidad de tratamientos intensivos, donde repetiremos la creatinfosfoquinasa, la fracción MB, el electrocardiograma, entre otros. Pero si el electro más las enzimas no es sugerente de un infarto, lo dejamos en observación. Mantenemos al paciente en observación y después le repetimos sus enzimas cardíacas, su electrocardiograma, entre otros. ¿Por qué? Recordamos, ¿cierto?, que todo dolor opresivo retroesternal que se irradia más de 30 minutos será siempre un infarto hasta que no se demuestre lo contrario. Un dolor opresivo retroesternal que se irradia más de 30 minutos será siempre un infarto hasta que no se demuestre lo contrario. Por lo tanto, si el dolor es prolongado, a pesar de que nuestro electrocardiograma y nuestras enzimas no sean sugerentes, lo dejamos en observación para posteriormente repetir enzimas, repetir electrocardiogramas e ir viendo, ¿cierto?, los cambios que puedan tener en este paciente estos exámenes. Le explicamos, por supuesto le explicamos, le decimos, su abuelito, su señor padre se quedará acá 10, 12, 13, 14 horas porque necesitamos descartar un infarto, ¿cierto? Y el infarto puede provocarle la muerte en domicilio. Por lo tanto, si le explicamos claramente cuál es el propósito de nuestra acción, van a acceder todos absolutamente, nadie se va a oponer a eso, ¿cierto? ¿Qué nos van a decir? Que se quede mi padre o mi abuelito el tiempo que sea necesario. Mientras descartemos, ¿cierto?, cualquier situación que ponga a riesgo su vida, por supuesto que lo podemos dejar acá en observación todo el tiempo que sea necesario. Pero para eso tenemos que informarle al paciente, ¿cierto? Tenerlo ahí 3, 4, 6, 8, 10 horas sin información no es correcto, pero si le informamos al paciente o a sus acompañantes el propósito de nuestra acción, claramente tiene todo el sustento y lo más probable es que contemos con el visto bueno de sus seres queridos, ¿cierto? Así que es muy importante aquello. Pero nuevamente, un dolor precordial opresivo de más de 30 minutos de duración es un infarto hasta que no se demuestre lo contrario. Y la ayuda inicial, nuevamente, ¿cierto? La ayuda inicial, morfina, oxígeno, nitritos y aspirina, ¿cierto? Si nos quedamos con la primera letra, nos da la mnemotecnia mona, ¿cierto? Esa mnemotecnia mona. Morfina, oxígeno, nitrito y una aspirina. Esa mnemotecnia
Es muy importante, ¿cierto? Porque puede ayudarnos mucho en su momento un dolor opresivo retroesternal a administrar la mnemotecnia MONA. Morfina, oxígeno, nitrito y aspirina, ¿cierto? Esta mnemotecnia es muy importante y ustedes claramente la van a utilizar mucho en su práctica profesional futura. ¿Dudas, consultas de lo que hemos visto hasta el momento? Todo claro, profe. Muy bien. Entonces, ¿cierto? Vamos a agregar algunos dibujos para que sea más didáctico. Las arterias coronarias, en rigor en nuestra infancia, aparecen lisas, ¿cierto? Con buen calibre y alto flujo de sangre. Pero pueden aparecer con el tiempo pequeñas estrías de colesterol, según los hábitos alimenticios, ¿cierto? Y ejercicios, si somos no somos mayormente sedentarios, ¿cierto? Que las coronarias se mantengan de esta forma a lo largo de la vida depende en buena parte de nosotros mismos, ¿cierto? Es muy importante. El control de la hipertensión arterial, el colesterol, ¿cierto? De nuestra carga tabáquica si fumamos, no ser sedentarios, manteniendo todos estos controles, ¿cierto? Podríamos llegar a una edad avanzada con buen riego coronario, con una buena cantidad de sangre, ¿cierto? Que circule desde las coronarias hacia nuestro corazón. Pero, por el contrario, ¿cierto? La hipertensión arterial, el colesterol elevado, el hábito de fumar, la obesidad, el sedentarismo, la edad, todos factores de riesgo coronario, ¿cierto? Los nombramos entre nuestros factores de riesgo coronario. Incluso nombramos acá también la diabetes, que cuando estudiemos diabetes más adelante, vamos también a definir o establecer el rol de la diabetes en relación a enfermedades cardiovasculares también, ¿cierto? Pero estos factores de riesgo coronario, la hipertensión, el colesterol elevado, el hábito de fumar, la obesidad, el sedentarismo, la edad, entre otros, van condicionando que estas estrías, ¿cierto?, de grasas vayan creciendo hasta obstruir, hasta ocluir la luz, ¿cierto?, eventualmente, o el espacio, si mejor lo entendemos, de las coronarias. Y esto condicionará, ¿cierto?, eventualmente una disminución del riego sanguíneo. Acá estamos viendo, ¿cierto?, una plaquita que se forma a nivel de las coronarias y esto produce interrupción del riego sanguíneo desde las coronarias hacia el miocardio. Las manifestaciones físicas es la oclusión, ¿cierto? Pero si la oclusión no es completa, se produce una disminución de la cantidad de sangre que llega hacia el miocardio, ¿cierto? Se aumenta la necesidad de oxígeno en esa zona durante el ejercicio, puede aparecer el angor o la angina, es decir, tendríamos una interrupción de nuestro riego sanguíneo y en conjunto con esto, ¿cierto? Algún evento que condicione aumente en nuestro organismo las necesidades de oxígeno en nuestro organismo. Y esto puede condicionar el desarrollo de una angina o también denominado angor o angina, que es pasajera y no produce daño irreversible al miocardio. Recordamos que la angina, el angor, es pasajero, angor o angina, ¿cierto? Pasajera, y no produce daño irreversible al miocardio. Es decir, la angina no produce, no desencadena necrosis, ¿cierto? Muerte del músculo cardíaco. La angina es pasajera y no produce daño irreversible al miocardio. Se puede considerar la angina como el preámbulo, la antesala del infarto. En muchos casos, ¿cierto?, se considera la angina como la antesala, el preámbulo del infarto. Pero hacemos el alcance que no toda angina, no todo angor terminará necesariamente en un infarto, ¿cierto? Entendemos aquello. La angina es un ente clínico aparte, por lo tanto no necesariamente va a desencadenar un infarto. Los más vulnerables serán
Los hombres, ¿cierto? Sexo masculino y las mujeres con más de 55 años correrán el riesgo, ¿cierto? Si es que a eso agregamos tabaco, sobrepeso, obesidad e hipertensión arterial. Hipertensión arterial, colesterol, el tabaco, recordamos que el tabaquismo o el tabaco, mejor dicho, produce vasoconstricción, ¿cierto? Cierra las coronarias y por ende menor cantidad de sangre circulará desde las coronarias hacia el miocardio. En un momento determinado, condicionado lo más probable por una subida de la presión arterial, el tabaco, una infección o el estrés, esta placa de colesterol se puede romper, atrae plaquetas y se puede formar, ¿cierto?, un coágulo. Un coagulito que también, ¿cierto?, va a disminuir, va a obstaculizar, va a taponear el paso de sangre desde las coronarias hacia el miocardio. Entonces, en un momento determinado, producto de una alza de la presión arterial, del tabaco, el estrés o todas las anteriores, se puede producir, ¿cierto?, que esta placa de ateroma, que esta placa de colesterol se rompa, atrae plaquetas, recordemos factores de coagulación, las plaquetas participan como células que condicionan la coagulación, forman un coágulo, ¿cierto? Y esto obstruye más todavía el paso de sangre desde las coronarias hacia el corazón, ¿cierto? Acá vemos un coágulo que se forma al interior de las coronarias, de la coronaria mayor y condiciona, ¿cierto?, disminución de la llegada de sangre al miocardio. Nuevamente, ¿cierto? Hipertensión arterial, colesterol alto, el tabaco, la edad, entre otros factores, ¿cierto? Obstruyen claramente y van con eso a impedir la llegada de sangre plena hacia el miocardio. Y si no llega sangre plena al miocardio, se produce, ¿cierto?, la muerte, la necrosis del músculo cardíaco, ¿cierto? Lo que denominamos infarto. La no llegada de sangre plena condicionará la muerte, la necrosis del músculo cardíaco, lo que denominamos en medicina como infarto, como infarto. En nuestra actividad, ¿cierto? Eventualmente también hacemos labores educativas, ¿cierto? Tanto ustedes como la parte médica, la parte de enfermería, sus compañeros de especialidad de matrona, ¿cierto? Nuestro deber es asistencial, pero también entregamos mucho orientación educativa, ¿cierto? Por lo tanto, entregamos información relevante en relación a las medidas de prevención, ¿cierto? De un infarto, y no tan solamente un infarto, sino que en general de cardiopatías isquémicas, no tan solo el infarto, sino que en general de cardiopatías isquémicas. No fumar, ojalá, ¿cierto?, orientamos a la persona que no fume, o si tiene una carga tabáquica muy alta, que disminuya su carga tabáquica. Si tiene colesterol alto, ¿cierto?, eventualmente condicionamos, ojalá que lo disminuya, colesterol inferior a 175 miligramos decilitro, ¿cierto? Ojalá que baje su carga de colesterol, que no fume, ¿cierto? Control de los triglicéridos, ojalá con nutricionista, controlar la diabetes, muy importante, ya que vamos a hablar de diabetes, ¿cierto?, en un par de semanas más o la próxima semana. Los triglicéridos, importante su control, al igual que la diabetes, ¿cierto? La diabetes. Entonces, en nuestra actividad educativa hacia nuestros pacientes, no fumar, el riesgo del colesterol alto, ¿cierto?, los triglicéridos y el control muy importante de la diabetes en nuestros pacientes. Mantener una adecuada presión arterial. Ustedes ese parámetro lo manejan, ¿cierto? Y mantener una adecuada presión arterial. Población general, recordamos, ¿cierto? Menor de 140/90. Ese parámetro es muy importante. En su momento lo conversamos en hipertensión arterial. Entonces, la población general debe tener un parámetro, ¿cierto?, de hipertensión, de presión arterial, perdón, no superior a 140/90, ¿cierto? Menor de 140/90. Y en el paciente que ya han sobrellevado un infarto, mantener su presión arterial en límites inferiores a 130/85. Entonces, población general, 140/90,
y aquel paciente que ha tenido infarto, ¿cierto? Mantener ojalá su presión arterial no mayor a 130/85. Evitar el sobrepeso, también entregamos esa información al paciente, ¿cierto? En relación a evitar el sobrepeso, evitar el sedentarismo y evitar el estrés en general, que hablamos, recordamos de nuestros factores de riesgo, ¿cierto? Sobrepeso, obesidad, sedentarismo, tensiones emocionales mantenidas, lo que denominamos el estrés. Síntomas del infarto, lo dijimos, ¿cierto? Dolor opresivo, retrosternal, agitación, el paciente puede estar sudoroso, tendrá una piel pegajosa, ¿cierto? Que tiene más bien vinculación con la hipoperfusión, característica de un shock cardiogénico, pero eso vamos a hablar ya más adelante en nuestra clase de shock, pero entre los síntomas, en las manifestaciones del paciente con un infarto puede tener, ¿cierto?, una piel muy especial, ¿cierto?, una piel sudorosa con manifestaciones de shock cardiogénico. Pero como dijimos, en su momento vamos a hablar del shock cardiogénico. Pero el dolor del pecho será un síntoma muy relevante, ¿cierto? Dolor opresivo retrosternal que se irradia más de 30 minutos, que se mantiene, perdón, más de 30 minutos, se irradia al brazo izquierdo, al cuello o a zonas vecinas, ¿cierto? Con sensación de muerte inminente del paciente. Acá también vemos imágenes, ¿cierto? Interrupción del riego sanguíneo y foco de infarto, ¿cierto? El riego sanguíneo hubo una interrupción y la parte del miocardio que no recibió irrigación se infarta, se necrosa, muere la parte del miocardio que no recibió riego sanguíneo. Es un daño irreversible. Infarto y más que infarto, ¿cierto? Ruptura de las estructuras anatómicas del corazón, ¿cierto? Características macroscópicas, vemos infarto y en conjunto con esto, ruptura de las estructuras anatómicas del corazón, del ventrículo, recordamos, del tabique, músculos papilares, entre otros. Complicaciones del infarto, recordamos insuficiencia cardíaca, arritmia, ¿cierto? Rupturas de alguna estructura, recordamos anatómicas del corazón en el contexto de complicaciones del infarto. Y vemos, ¿cierto? Acá un corazón infartado. Este es un daño irreversible. El corazón queda con este daño, con esta herida, si mejor lo entendemos, con esta cicatriz, ¿cierto? Con este foco de necrosis. Sin embargo, es un corazón que satisface los requerimientos orgánicos de la persona. Es un corazón que estará afectado anatómicamente, pero no por eso será un corazón insuficiente, ¿cierto? Recordamos la diferencia entre corazón enfermo y corazón insuficiente. Pero sí, este corazón infartado, este corazón enfermo, podría llegar a desencadenar un corazón insuficiente, ¿cierto? De ese concepto ya hablamos en su momento y hablaremos en la próxima clase.